esas características, que son bastantes, yo las voy a intentar resumir de manera rápida y me voy a enfocar solamente en un par de ellas. O sea, la primera es la bipedestación, que modificó la pelvis, ¿no? Y hizo que el parto se volviera difícil. La pelvis humana platipeloide pues hace que posible la marcha bípeda, pero también dificulta notablemente el parto. O sea, la especie humana pare con dificultad. Y eso obliga también a fomentar los vínculos entre hembras viejas que cuidan a las hembras jóvenes que van a dar a luz y crían, porque el parto ya no es una cosa absolutamente natural, sino que necesita ser ayudado. Y los bebés humanos, esta es otra característica solo humana, son notablemente desvalidos por un muy notable periodo de tiempo. O sea, las demás especies, digamos los parientes más cercanos nuestros, los chimpancés bonobos, alcanzan la madurez y son adultos a los 5 años de edad. Nosotros, pues, a los 18, y si son hombres, hasta los 30 pueden seguir siendo absolutamente dependientes, ¿no? y necesitar de adultos amorosos que los cuiden. Pero esa larga dependencia también permite que haya un largo periodo en el cual las crías aprenden cosas de los mayores. Y cada vez se necesitan aprender más cosas, porque cada vez más, por supuesto, ahí ya el cerebro humano y la mente, ¿sí?, pues complican enormemente la cantidad de cosas que hay que saber para poder considerarse un miembro idóneo, adulto de la especie. Ahora bien, ¿cómo se logra garantizar, ¿sí?, en términos evolutivos, que ese prolongado vínculo sea actuante y sea eficaz? A través de unas, digamos, unas mutaciones de la actividad de ciertos neurotransmisores y de ciertas hormonas, ¿sí?, que van a hacernos realmente únicos, ¿sí? ¿En qué me voy a centrar ahora? En el amamantamiento. O sea, nosotros somos mamíferos, pues digamos, sin duda, a pesar de que por periodos en los últimos 50 o 60 años hayamos conspirado contra el amamantamiento ecológico, sin embargo, pues seguimos siendo mamíferos, y aunque seamos la única especie que alimenta a sus crías con leche de otra especie, ¿sí?, sin embargo, somos mamíferos. La particularidad, digamos, mamífera humana parece estar relacionada con otras cosas que también son fascinantes con relación a la especie. Y aun cuando me aparte un poquito de la pediatría, pues no resisto la tentación, ¿sí? Solamente la especie humana y los elefantes tienen un par de mamas entre las patas delanteras. Todas las demás especies tienen las tetas en línea mamaria, a lo largo del abdomen, varias más. Las únicas que tienen solo 2 tetas entre las patas delanteras son, pues, los antropoides, todos los parientes de la familia antropoide, y los elefantes, ¿sí? Pero también solamente la especie humana y solamente los elefantes tienen hembras que sobreviven a la cesación de la función reproductiva. Algunos han querido ver probablemente una relación genética entre esa larga supervivencia de las hembras de elefantes, que son las matriarcas, las que dirigen la manada, ¿no?, y que viven 20 o más años después de que ha desaparecido su función reproductiva. Eso no pasa en ninguna otra especie fuera de la humana. O sea, las hembras, las vacas o los cerdos, cuando termina la competencia reproductiva, mueren al poco tiempo, ¿sí? Como dicen los campesinos, se entecan, se adelgazan, pese a que uno las ponga a comer bien y les dé el mejor
pienso posible, esas hembras decaen y fallecen más o menos 1 o 2 años después de la cesación de la función reproductiva. Como quien dice, para lo que servían era para esto, cuando ya no sirven más para esto, pues se mueren y chao. ¿Sí? Entonces la pregunta es, esas hembras menopáusicas, ¿sí?, elefantas y humanas, ¿qué tienen en común? Que almacenan el conocimiento, ¿no? Algunos tienden a decir ahora sabiduría, ¿no? El conocimiento acerca de un montón de cosas que sirven para la supervivencia de la manada. Eso pasa con las mujeres, ¿sí?, que desde el comienzo de la humanización se ocuparon del cuidado. O sea, las hembras cuidan a los chiquitos, cuidan a las hembras barrigonas y parientas, ¿no?, y parturientas, perdón, y cuidan a los enfermos, por extensión. Las elefantas viejas saben dónde hay agua cuando hay sequía, saben cuándo maduran los frutos de la marula, que les encantan porque son unos frutos que fermentan en el árbol, y entonces los elefantes van allá y se dan unos atracones de amarula, que es una fruta ahí, y se emborrachan brutalmente más o menos una vez cada 5 años, ¿no? O sea, tienen su propio carnaval de amarula, ¿no? Y digamos, bueno, en fin, ya no voy a hablar más de elefantes y de resguardos. Pero sí es cierto, ¿sí?, que el cuidado, ¿sí?, el cuidado está inserto en nuestra especie como una necesidad de supervivencia de la especie, ¿sí? Y entonces voy a eso, ¿no? Amamantamos a nuestras crías, digamos que por 1 año entero. Ese amamantamiento ocurre con una leche que tiene características variables a lo largo del proceso del amamantamiento. No es la misma la leche de los 15 días de nacido el bebé a la leche que sale 1 año después. Pero hay una constante en esa leche. Esa leche tiene oxitocina. Y esa leche tiene hasta 4 veces más oxitocina en los primeros 6 meses por lo menos que la leche de vaca. Mientras que la leche de vaca tiene 4 veces más triptófano que la leche humana. Y por eso induce el sueño en las crías humanas, ¿no?, porque los duerme el triptófano. Entonces, cuando la mamá, que le da por primera vez 3 oncitas de leche de vaca a su bebé porque le dio mastitis y el médico le dijo que no podía dar más teta, entonces le da eso y descubre, asombrada y feliz, ¿sí?, que el niño durmió toda la noche. Entonces, la conclusión es, claro, mi leche no le alimentaba, mi leche no estaba alimentándolo bien, mire, ahora sí durmió, ¿no? Que es terrible que piensen así, ¿no?, pero así piensan. Las mujeres siempre se echan la culpa de todo, inclusive de lo que no tienen la culpa. Por eso uno las quiere tanto, porque ellas se echan la culpa. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Esa oxitocina es un nonapéptido, o sea, es una molécula de bajo peso molecular. Esa oxitocina pasa la barrera intestinal del bebé, porque la barrera intestinal del bebé no está completamente cerrada, ¿sí?, digamos, está porosa todavía, ¿sí?, hasta los 7 meses de edad. A los 7 meses de edad, cuando emergen los 2 incisivos inferiores, ¿sí?, primeros, y entre el 7º y el 9º mes que salen los 2 incisivos superiores, entonces la barrera intestinal, que es básicamente el recubrimiento de las vellosidades intestinales, ¿sí?, se cierra. O sea, ya no deja pasar tampoco moléculas bajitas de peso. Al comienzo deja pasar no solo moléculas de bajo peso molecular, sino moléculas grandísimas como las globulinas, las de la inmunidad y tal, que pasan en la leche al cuerpo del bebé y lo inmunizan, ¿sí? O sea, lo inmunizan con todas las vacunas y las enfermedades que la mamá haya sufrido o haya pasado. En todo caso, entre el 7º y el 9º mes se cierra la barrera y entonces la oxitocina ya no pasa.
Pero hay unas cosas bien interesantes ahí. Los receptores oxitocinérgicos están en el cerebro humano, ¿sí?, en un sitio puntual que es el putamen, ¿sí?, la cabeza del putamen, del núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado, que es el núcleo accumbens. Accumbens quiere decir cojincito en griego, ¿no? Y es un núcleo redondo, dos núcleos, uno en la cabeza de cada núcleo caudado, más o menos a esta altura, adentro, ¿sí? Y ahí están una enorme cantidad de receptores oxitocinérgicos. Miren, la oxitocina todos sabemos que sirve para acelerar el proceso de parto, y cuando la pobre señora está como perezosa, el obstetra le clava ahí, ¿no? Pitocin se llama, ¿no? O se llamaba en mi tiempo, creo que sigue llamándose así, y entonces se precipita el trabajo de parto y le dan unas contracciones brutales y para ese muchachito ya rapidito. O sea, tanto más pitocin, cuanto más afán tenga el obstetra de irse, si es sábado por lo menos. Y entonces, ¿qué pasa? El descubrimiento del efecto oxitocinérgico en el útero tiene más de casi 100 años. ¿Sí? Pero la oxitocina, tal como pasa con otras moléculas arcaicas, ¿sí?, tiene otras funciones. No solamente es la de producir contracciones uterinas para el parto o para el cólico menstrual. Cuando yo era estudiante, un compañero mío le preguntó al profesor en tercer año de medicina, que nos habló de la oxitocina. Preguntó, un tipo bien inteligente, ¿no? Ya está muerto, claro, como la mayor parte de mis compañeros, ¿no? Y se llamaba Guillermo Mejía, anestesiólogo se volvió, un tipo bien brillante. Le preguntó al profesor, le dijo: profesor, ¿la hipófisis posterior produce oxitocina también en los hombres? Entonces él dijo: sí. Entonces dijo: ¿y para qué le sirve a uno tener oxitocina si uno nunca va a parir, ni tiene útero, ni tiene nada? O sea, ¿qué? ¿Para qué? Ni va a dar leche, ni tiene tetas, o sea, ¿para qué está la oxitocina? Entonces el tipo dijo: pues para nada. Entonces, ¿qué se hace? Y entonces el profesor le dijo: pues seguramente se elimina por la orina, y no me pregunte más. Pues era de esos profesores que se molestan cuando les preguntan, ¿no? Y pues esa era una pregunta de investigación que, si hubiera dicho el profesor: oiga, averigüemos para qué sirve, investiguemos qué es, hasta podríamos tener allá un premio Nobel de medicina, claro. Pero bueno, nunca fue. En todo caso, el cliente interno de la oxitocina que yo produzco ahorita, ¿sí?, es mi propio cerebro, el núcleo accumbens. ¿Y por qué dije que ahorita? Porque la oxitocina se libera en relación a toda experiencia placentera. O sea, esto es una cosa mucho más grande que simplemente estar activa para que los músculos lisos del útero se contraigan y la cría se vaya para afuera. Es mucho más que eso. Es mucho más que la contracción de las células de músculo liso que se contraen en la glándula mamaria para expulsar la leche hacia los canalículos galactóforos. También tiene una función psíquica, ¿sí?, que está asociada al placer. ¿Cómo? Los receptores oxitocinérgicos, usando como intermediaria la serotonina, ¿sí?, hacen que se disparen, se liberen las endorfinas, que son las sustancias que están presentes en el orgasmo, ¿no?, y en toda experiencia placentera. O sea, este es un descubrimiento que tiene todas las implicaciones del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, a ver, Aristóteles, hace 2300 años, nunca pudo responder la pregunta que él mismo se planteó. Digo, la pregunta que Aristóteles se planteó, dijo: ¿para qué está el placer?
¿Para qué sirve el placer? ¿De dónde sale? ¿Qué es esta cosa de sentir placer? ¿Sí? Y no se refería solo al placer sexual, sino a todos los placeres, ¿sí? A las cosas que a cada uno de nosotros nos parecen placenteras. Y él dijo que no podía dar respuesta, y no dio respuesta a esa pregunta que él mismo había formulado. ¿Para qué está el placer? Bueno, ahora ya sabemos para qué está el placer. El placer está, en primera instancia, para el apego, que es de lo que voy a hablar a continuación. El apego es una noción que, así con ese término, fue descrita por un psicoanalista, John Bowlby, en los años 50 del siglo pasado. Él financió la edición de su primer libro acerca del vínculo, y cuando ya él se murió, él mandó a editar 500 ejemplares y tenía 320 en el garaje de su casa en cajas que nunca logró vender. Entonces, no fue muy exitoso. Como habló de biología y como habló de, incluso es el único psicoanalista que ha hecho experimentos con animales, hizo experimentos con ovejas, mirando el apego de los corderos a sus mamás. Y él dijo claramente que esa era una magnitud instintiva fundamental, tan importante, ¿no? Y tan significativa como la sexualidad que se había postulado Freud, ¿no? O como la agresividad que después postuló Brenner. O sea, magnitudes instintivas, o sea, que están en uno. ¿Y cómo es eso? ¿Sí? Cuando yo chupo el pecho de mi madre, estimulo los corpúsculos de Merkel, que están en la zona de transición piel mucosa, en todas las zonas de transición piel mucosa, en la boca, en el ano, en los genitales, ¿no? Ahí hay corpúsculos de Merkel. Y en los pezones también hay hartos corpúsculos de Merkel. Los corpúsculos de Merkel son los encargados de la transmisión, de la recepción de lo que llamamos sensaciones placenteras. Esas sensaciones placenteras entonces están ahí y hacen que el niño experimente placer chupando el pecho de su madre. Y que la mamá, si no es muy neurótica y si sabe bien cómo dar teta, pues también va a sentir rico cuando alimenta a su hijo. Cosa que muy pocas mujeres son capaces de reconocer cuando uno se lo pregunta. Pero sí es cierto, algunas sí, algunas más francas y menos neuróticas dicen, sí, yo sí siento rico. No rico como cuando estoy con mi marido, pero siento rico. Y me parece rico dar teta y está bien. ¿Sí? Pero eso es 1 de cada 10 que sea capaz de reconocerlo. Porque se dice, no, qué horror, ¿cómo así? ¿Qué me está diciendo, doctor? ¿Que yo siento ganas con mi niño? No, Dios y la Virgen Santísima nos protejan. No, ¿cómo así? No. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que la experiencia placentera es la base del apego. El nené se apega a su mamá. Se apega inicialmente porque siente rico comiendo, doblemente rico. Rico porque se llena la panza que estaba vacía, ¿sí? Y rico porque succiona un buen rato, 15, 20 minutos que demora ahí una tetada, pues con agotamiento de la primera y comida de la mitad de la segunda, ¿no? Más o menos 20, 25 minutos trabajados, porque hay que sacar la leche. No es que la leche fluya ahí, ¿sí? Como pasa con el tetero, sino que tiene que extraerla. Eso tiene otras implicaciones, como el desarrollo de la musculatura, ¿sí? De los músculos de la cara y de la succión, y la configuración plena de la mandíbula inferior, que es cartilaginosa todavía. Y precisamente toda la oleada de niños no bien amamantados se traduce, ¿no?, en el auge de la ortodoncia, porque esas mandíbulas no crecen lo suficiente, no se arman bien, y entonces no hay que ir a que les arranquen dientes a los niñitos o a los adolescentes y les acomoden ahí, porque no les caben las muelas y los dientes, ¿sí? Ya tengo todas alineadas bien. A mí mi mamá me dio teta hasta los 2 años. Entonces, y claro, cuando me dejó de dar,
quedó preñada otra vez y ahí tuve un hermano chiquito, que no fue así que diga yo que la maravilla, no. En todo caso, el asunto es que todo esto se encaja. Yo por eso era que les había pedido que me dieran un poco más de tiempo, porque es que esto es mucho, ¿me entienden? Hay montones de piezas ahí que adquieren sentido cuando uno ve el paisaje total que trato de pintar, ¿sí? Muy bien, entonces les decía, hay un doble placer, a eso lo llamó Freud, ¿no? Una situación anaclítica. Se satisface el hambre, que es una necesidad instintiva, y se satisface también la necesidad de chupar, la necesidad de sentir rico, en la boca inicialmente. Pero hay más cosas. Con el desarrollo de la ecografía tridimensional sorprendente y mágica, pues que hace que uno pueda ver el muchachito ahí adentro, ¿no? Uno ve que los niños, por periodos largos, en las últimas 4 semanas de vida intrauterina más, se chupan el dedo, se chupan el dedito, se chupan la manita, ¿no? Ahí en la barriga, se la chupan. Y entonces uno dice, ¿y por qué se la chupan? Hambre no puede tener, porque la placenta se encarga de proveer todo lo que él necesita. Por definición, el niño no puede tener hambre en la panza de su mamá, pues, si la mamá está bien alimentada, claro, ¿no? Pero entonces, él se chupa la mano y entonces algunos conductistas dicen, eso es aprestamiento para la succión que debe desarrollar después. Sí, también es aprestamiento, pero la repetición de ese acto de succión es porque es rico. O sea, la necesidad de placer está antes que el hambre, es nuestra primera necesidad. ¿Sí? En la panza de nuestra mamá ya empezamos a autoestimularnos, ¿sí? Para sentir rico, no por hambre. Bueno, ahora, nace ese niño y es amamantado y digamos la mamá lo quiere y tal, ¿no? Sí, se supone, y cada vez lo quiere más, porque cada vez ella se apega más a él y él a ella. Y la mira así todo enamorado, el pendejito de 3 meses, allá, la mira diciendo, ay divina, mira a mi mamá, ¿no? Todos pensamos que nuestra mamá es linda, ¿sí? O es bonita, y objetivamente uno después descubre que no. Pues mi mamá era fea, ¿para qué digo yo mentiras? No era una mujer bonita, pero yo siempre la vi linda, la vi bonita, y le decía bonita y todo, ¿sí? Pobrecito yo, ¿sí? Claro, es la traga, ¿no? La traga hace que uno vea bonita a cualquier mujer a la que uno se haya apegado. Y entonces, por eso me falta mucho más de decir respecto a eso, ¿sí? Bien, entonces, ¿sí? Ese apego, ¿sí? Ese apego primordial, instintivo, anclado en la experiencia placentera, ¿sí? Va a construir el primero y más hondo apego humano, que es el apego que uno siente hacia su madre, ¿sí? Que nunca va a cesar. Pero entonces aquí viene una aclaración que es fundamental también. Yo me quedé huérfano a los 66 años, mi mamá murió de 96. A mí me pareció ridículo ahí, yo sentado en la funeraria llorando, ¿no? El huerfanito, ¿no? De 66 años, a ver, ¿no? Pero no lo pude evitar. O sea, ¿qué pasa ahí? Yo necesitaba, o sea, yo estaba pegado a mi mamá a los 66 años, o a los 45, o a los 23. No, yo la amaba, yo la quería, la amaba como uno ama a su madre. O sea, el apego, a medida que uno crece, que su cerebro crece, que su mente funciona y se agranda y se vuelve un yo pensante y reflexivo y todo lo demás, ese apego primordial se vuelve amor, se vuelve vínculo, ¿sí? Se vuelve un vínculo que es indestructible, ¿sí? Yo vi por mi mamá hasta el último de sus días y no pienso que eso haya sido meritorio, pues eso es lo que hacemos todos, ¿sí?
Hay que cuidar de la vieja, pues, que es caprichosa y que no le da a uno muchas satisfacciones cuando ya está vieja y necia. Y además, porque tienen esa cosa fatal las mamás todas, que uno cuando ya gana plata y está bien, uno la lleva y le dice, mamá, Día de la Madre, ¿qué quiere, mamá? Vamos a Unicentro, le compro lo que quiera, mamita, dígame qué quiere. Entonces la viejita, no, mi hijo, nada. ¿Cómo así que nada, mamá? No quieres nada, mamá, dime qué quieres, te compro lo que quieras. No, mi hijo, ¿para qué te vas a poner a gastar? Mamá, es Día de la Madre. Bueno, entonces quiero un saquito, quiero un suétercito gris. Los vi ahí en la vitrina cuando pasamos. Digo, mamá, pues claro, camine. La mía está así, sí, este está bien. Mamá, pero cómprese otro, un azulito. No, solo uno quiero. Y a uno eso le da un desconsuelo, porque uno quisiera, pues no, que la vieja pidiera y que uno sacara allá y pagara ahí un montón de plata, bien, para disminuir el sentimiento de culpa que todos tenemos con nuestras mamás. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Sigamos. Sí. El asunto es que ese primer apego que se vuelve vínculo y se vuelve amor y se vuelve también en una forma ya superior, abstracta, algo que podríamos llamar como lealtad, ¿sí? Que viene también del apego, ¿no? O sea, a ver, ustedes están apegados a la Universidad Nacional, ¿sí? Nunca han tenido un orgasmo con la Universidad Nacional. O sea, la Universidad Nacional pues es un ente ahí, sí, pero uno quiere a su alma mater. Fíjense cómo le decimos, alma mater, la madre del alma, ¿no? Sí. La madre de lo psíquico, de uno. Uno la quiere, o sea, cuando uno ha crecido bien y ha estado bien y le han dado teta, es capaz incluso de amar en abstracto una institución, una idea. ¿Sí? ¿No? ¿Qué tal? Pero todo nació ahí, en el principio del placer. Y el placer está para el apego. Y el apego produce el cariño. Y el cariño produce el amor. Y el amor produce la lealtad. ¿Qué tal? Eso es muy lindo, ¿por qué? Porque arraiga las cualidades psíquicas de las que tan orgullosos estamos, ¿sí? Las arraiga al comienzo de la vida, de la biología, de la oxitocina, de las tetas, del apego, de los corpúsculos de Merkel, o sea, es materialista en su origen, ¿sí? Y arranca de ahí hacia arriba, ¿sí? Y es, por supuesto, todo lo abstracto que queramos, pero no olvidemos nunca, como dirían los curitas, ese humilde origen, que no tiene nada de humilde, por supuesto. Pero, ¿qué más pasa? Uno experimenta placer y el apego se genera, porque yo sé que me van a preguntar eso, siempre me lo preguntan. Dice, ¿y cuando las mamás no dan pecho, qué hacemos? Cuando dan tetero, entonces ¿esos niños qué? No, esos niños perfectos también, si los acarician suficientemente, si los tocan, ¿no? Si los ponen cuero contra cuero, ¿sí? Si los bañan en pelota con la mamá o con el papá, desnudos allí en la ducha, con el pendejito de 15 días o de 2 meses, bañándolo allá con agüita caliente y cuero contra cuero. O sea, la experiencia, el contacto piel con piel, ¿sí? Genera liberación de oxitocina. En Canadá, cuando dan a luz las mujeres allá, yo estuve una vez en Toronto, ¿no? En un hospital materno-infantil, y entonces ahí les entregan el cojín de la lactancia, una cosa ahí grande, así en forma de herradura, ¿no? A las mujeres cuando se van para la casa, y allá no hay obstetras prácticamente, todas son comadronas, generalmente son enfermeras jefes que han hecho obstetricia 2 años, y entonces le entregan el niño y le dicen tal, y la cartilla, y le dicen muy bien, mire, y tiene que darle de comer desnudo, dele la teta desnudo, con el pañalito para que no la moje, ¿no?
y que coma así, cuero contra cuero, piel contra piel. Entonces me acuerdo que la señora, que era una señora salvadoreña, de los migrantes de allá, le dijo, pero con este frío, ¿no? Desnudo. Entonces la enfermera, la comadrona dijo, espérese un momentico, ¿en su casa no hay calefacción? Entonces ella dijo, sí, claro, sí hay calefacción. Dijo, pero no puede irse. Y salió un asistente de trabajo social del hospital hasta la dirección de la señora, fue allá, entró ahí, todos los edificios tienen portería, y les preguntó al portero y le dijo que le abriera el apartamento donde ella vivía con su marido, y le dijo, ellos tienen calefacción y pagan la calefacción y están al día todo. Dijo, sí, y el edificio tiene calefacción, sí, está perfecta, porque era invierno. Entonces se devolvió el tipo, dijo, no, sí tiene calefacción. Y dijo, bueno, ahora sí váyase. O sea, cuidan a los chiquitos. Bueno, en todo caso, el contacto piel con piel. Ahora, más, ¿sí? Uno masajea, toca al niño, lo soba, lo acaricia, le da besos, lo apega, se baña con él, yo no sé, circunstancias de experiencias sensoriales en donde la piel de uno y la del bebé están en contacto. Eso desarrolla el apego, porque eso es rico. ¿Sí? Los niños son ricos de tocar, pues los bebés, uno los toca y son todos lisitos ahí y huelen como rico, como sí, una cosa ahí primitiva que uno siente con los bebés, incluso con los que no son de uno. ¿Sí? Uno ve chiquiticos ahí, feitos en el ascensor del hospital y uno dice, hola, y el tipo dice, y uno dice, no, y dice, pero ¿por qué? Y empieza uno a hablar distinto, empieza a hablar alargando las vocales, que es como les hablamos a los niños en todos los idiomas, ¿sí? No es una cosa que sea solo en castellano, en todos los idiomas. ¿Sí? Le dicen, hola, ¿cómo estás tú? ¿No? Y alarga uno las vocales y tal para hablar a los niñitos, ¿sí? Que, no, estate tranquilito, ¿no? Sí, listo. ¿Qué quiero yo con esto afirmar? Que hay unas tendencias que no son aprendidas, que están en todos nosotros en relación con nuestras crías, pero todas ellas son parientes o derivadas de la experiencia primordial del apego con la madre. ¿Cuándo se produce el pico más alto de oxitocina en la vida adulta humana? En el momento del parto, por supuesto. Después del parto se mantienen cifras muy altas de oxitocina durante todo el amamantamiento, con picos cada 3 horas, cada vez que el niño come, digamos, ¿sí? En los hombres, el pico más alto de oxitocina se produce cuando uno tiene un orgasmo. Y también cuando uno tiene otras experiencias placenteras. Hace mucho tiempo en Dinamarca hicieron un experimento con mujeres pues sesentonas, posmenopáusicas, a quienes se les pidió a 10 mujeres que fueran con un vestido, con una truza de esas que dejan destapados los hombros y el cuello, y una fisioterapeuta también madura, ¿no? Que no conocían ninguna de ellas, entró y le hizo a cada una de ellas un masaje de la nuca y los hombros durante 10 minutos con un poquito de aceite. Y le hizo el masaje, ¿no? Y entonces le midieron oxitocina a esas mujeres posmenopáusicas, ¿no? Y subió la oxitocina después del masaje. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que cualquier experiencia placentera, genuina, hace subir la oxitocina y libera endorfinas. Llámese masaje, o ir a Vivaldi, ¿no? Bailar si eso es lo que le gusta a uno, hacer ejercicio, ¿sí? Correr, llegar hasta el agotamiento, eso produce liberación oxitocinérgica, ¿no? Y disminución de la ansiedad durante todo el día después del ejercicio. O sea, las aplicaciones prácticas de la oxitocina se están desarrollando, ya ahí están experimentando con sprays de oxitocina nasales para ver si se puede disminuir la angustia de la gente. O sea, esto es extraordinariamente importante, los efectos últimos de toda esta
del descubrimiento y de todas estas aclaraciones respecto a la conducta básica humana de crianza y al desarrollo del apego después de ella, pues están todavía por verse, ¿sí? Entonces, ya me dijeron que ya nada más. No, esos 5 minutos, quieren preguntarme algo porque no me puedo quedar. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Algo no les quedó claro? ¿Algo les produjo incomodidad? Sí, dígame. Incomodidad, sino un poquito de inquietud, porque el tránsito que describió entre apego, vínculo, cariño, amor, sí. El concepto, digamos, tradicional de vínculo, usualmente que fue construido por Mary Ainsworth, lo que ella describió fue lo que un observador externo alcanza a comprender en la relación primaria entre el bebé y su mamá, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿realmente ese concepto exógeno, por describirlo de alguna manera, de esa relación vincular en términos del observador externo, ¿cómo funciona, digamos, clínicamente, prácticamente, en términos de todo el proceso de apego? No sé si la pregunta es clara. Sí, en términos clínicos, Ainsworth dijo que había unos modelos de apego, ¿sí? Eso lo había desarrollado Bowlby, pero Ainsworth le dio una configuración mayor desde el punto de vista clínico. O sea, se describe un apego tranquilo y seguro, un apego inseguro y ansioso, que es el que origina los sujetos a los que llamamos neuróticos, o ahora se llaman trastornos por ansiedad, ¿sí? Y un vínculo caótico o desorganizado que está en relación con la aparición ulterior de trastornos graves de personalidad, específicamente el más grave de todos y el más frecuente actualmente, que es el trastorno limítrofe o fronterizo de personalidad. Y, por supuesto, también el desarrollo ulterior lo hizo Winnicott, la relación entre esos apegos caóticos y catastróficos y la conducta delictiva. Entonces, en términos clínicos, eso ya es otra cosa, pues eso ya es psicopatología y tal. Pero, o sea, cuando uno tiene un apego seguro y tranquilo, ya otro psicoanalista lo había dicho en otros términos y con otra orientación más culturalista, Erik Erikson dijo, no, eso produce lo que llamó la confianza básica, ¿sí? O sea, hay gente que tiene confianza básica, confianza en general. Son tipos más bien optimistas, más bien tranquilos, como simpáticos, ¿no? que le llegan a la gente con facilidad, que establecen relaciones con otros miembros de la especie sin mucha dificultad, y otros que son lo contrario. O sea, el par antitético era confianza básica, desconfianza. Y hay gente que es desconfiada, básicamente desconfiada. Y esa gente básicamente desconfiada, por lo menos en principio, habría sido gente que no logró construir un vínculo tranquilo y seguro, o que no tuvo el chance de desarrollarlo, porque la mamá no estaba, porque la mamá se iba, porque la mamá la dejaba en manos de cuidadores diferentes cada vez, porque, o sea, en nuestra cultura ahora las mujeres, que pues son la mayoría que trabajan ya, si cuando tienen niños, pues se la encargan a la mamá. Y con la abuela, que está bien, ¿sí? La abuela elefanta, pues ella cuida al elefantico, ¿sí? Y lo atiende y hace todo lo que tiene que hacer y lo cría bien, seguramente, ¿sí? O la tía. Pero, y a veces también mujeres asalariadas que se ganan la vida criando los hijos de otras, ¿no? Y pueden ser muy buenas también. O sea, de hecho, algún estudio que hizo un psicoanalista colombiano mostraba cómo las empleadas domésticas, las nanas, las que crían a los niños, eran muchas veces el único vínculo real con la cultura primigenia que tenían los niños que eran criados por empleadas. ¿Algo más?
Doctor, quería preguntarle una cosa. En el caso de los niños que son sometidos a maltrato de manera recurrente, aquellos que nacen en entornos privados de afecto, que no logran establecer vínculos afectivos con ninguno en su entorno realmente, y que incluso llegan a ser abandonados, y que después, como en los casos de los niños que son institucionalizados en el bienestar familiar, les cuesta formar esos vínculos de apego, por supuesto, pero digamos, es diferente ese apego que logran después de pronto con un cuidador significativo posterior, o qué diferencias existen entre ese apego y el apego que pudo haber establecido un niño a través de sus primeros años de vida con su vínculo familiar. Pues digamos, si uno es estricto, yo diría que si el niño tuvo, digamos, unos meses, yo diría que idealmente 7, con su mamá, y le dieron teta, y lo quisieron, y después de eso a la mamá la mató el marido, y el niñito quedó suelto ahí, lo entregaron al bienestar familiar y lo adoptaron. Yo adoptaría a ese niño sin mucha dificultad. Pero si no hubo eso, si lo dejaron tirado en el Hospital de la Victoria y nunca volvieron por él, como hacen todavía, y ese niño es entregado a bienestar familiar y crece en hogares sustitutos de calidad muy discutible, pues porque hay que entender que bienestar familiar, que es una maravilla de institución, claro, ¿sí?, está absolutamente sobrepasada, abrumadoramente sobrepasada por una demanda monstruosa que no es capaz de resolver. Entonces, muchos de esos niños, yo he visto algunos que ya son grandes y que han crecido en esas tristes circunstancias, son sujetos sumamente perturbados. Son sujetos que la pasan mal, son sujetos que no quieren, que no son capaces de suscitar cariño, son profundamente desconfiados, son muy ansiosos, muchísimos de ellos terminan consumiendo sustancias psicoactivas que hacen ¿qué? Que hacen todas, en mayor o menor grado, hacen lo que haría uno mismo si está sano, que es quitarse la angustia. ¿Cuáles son las drogas de abuso? Las que estimulan de alguna manera la disminución del dolor y la liberación de endorfinas, o ambas cosas a la vez. Las peores, claro, los opioides, que son los que molecularmente son más parecidos a las endorfinas cerebrales de los mamíferos. Sí, eso es terrible y es la consecuencia de un país que lleva 80 años en guerra y en la que el 40.5% de los hogares no tienen papá. O sea, eso es una desgracia, ¿me entiendes? Subió del censo del 2015, ahora subió de 27,5 a 40.5 el número de hogares que no tienen padre. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en los hogares en que hay padre, generalmente, ¿sí?, cuando hay un buen padre, claro que eso es también hipotético, ¿sí?, pues hay un consumo mayor de proteínas, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay estudios de bienestar familiar que en ciudades intermedias que muestran que la sola presencia de un hombre en el núcleo familiar incrementa la cantidad de proteínas consumida por toda la familia. Pues carne, pescado, huevos, lo que sea, ¿sí? Y que los hogares en donde no hay padre bueno, porque estoy hablando del padre bueno como padre proveedor, ¿sí?, y padre proveedor pues de comida, de proteínas, los machos traen las proteínas, ¿sí?, las hembras recolectan. 3 millones de práctica de eso, es así, los hombres traemos la carne, las mujeres traen las manzanas, las papas, los cubios y las maticas para comer ensalada para que no le dé a uno cáncer de colon. Bueno, entonces ya, me voy. Muchas gracias, ¿no?